La Voz de América presenta. Arranca la cumbre del G20 en medio de tensiones geopolíticas. Ucrania y el cambio climático están en el centro del debate. Donald Trump confirma plan de anunciar emergencia nacional para practicar deportaciones masivas con ayuda de las Fuerzas Armadas. Tormenta Sara causa estragos en Centroamérica y deja a miles de damnificados. Y el gobierno venezolano excarcela a decenas de personas que habían sido detenidas después de las elecciones de julio. Feliz lunes, les saluda Yasmín López, bienvenidos. La cumbre del G20 arrancó este lunes en Río de Janeiro con un enfoque en los desafíos globales, en un escenario geopolítico marcado por las tensiones en Medio Oriente y Europa del Este, además del creciente impacto del cambio climático. Estamos en cobertura de equipo desde el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Ahí están nuestras enviadas especiales. Celia Mendoza, comienzo contigo. ¿Cómo están abordando los líderes estos retos globales? Realmente para los líderes dentro de esta reunión es importante hacer anuncios acerca de lo que va a suceder en términos de los objetivos fundamentales para los miembros. Sin embargo, algunos de los temas que han marcado las discusiones y desde luego lo que podría ser una declaración conjunta tiene que ver con la reciente decisión del presidente Joe Biden de permitir que se hagan lanzamientos con misiles estadounidenses en territorio ruso. Y desde luego esto ha generado diálogo y desde luego para los miembros de este grupo también la preocupación de que esto pueda escalar a una tensión aún mayor. De hecho, el gobierno de Colombia pidió que se lleve a cabo un diálogo de paz que podría incluir a las dos partes, asegurando que cualquier diálogo unilateral simplemente no es verdadero. El presidente Joe Biden participó en la primera jornada del G20 tras haberse convertido en el primer mandatario estadounidense que visita la Amazonía. Allí firmó una declaración que designa el 17 de noviembre como el Día Internacional de la Conservación y marcó el tono de su visita a Brasil. No tenemos que elegir entre el medio ambiente y la economía. Podemos hacer ambas cosas. Lo hemos demostrado en casa. No es ningún secreto que dejaré el cargo en enero. Dejaré a mi sucesor y a mi país una base sólida sobre la cual construir si así lo decide. Es cierto que algunos pueden intentar negar o retrasar la revolución de la energía limpia que está en marcha en Estados Unidos, pero nadie podrá revertirlo, nadie. Un cambio de liderazgo que Celso Amorim, consejero en jefe del presidente de la República de Brasil, indicó hay que respetar y esperar ver qué acciones toma la nueva administración, mientras dio un balance de la relación con Biden. Por ahora Biden ha sido un buen socio para Brasil, para el presidente Lula, especialmente en temas como los que se mencionan aquí, cuestiones sociales, de sostenibilidad, esto a pesar de las dificultades que enfrentó en el Congreso. Sin embargo, al margen de los temas escogidos para esta cumbre, la guerra de Rusia contra Ucrania sigue siendo un foco de tensión en este foro, donde según la Casa Blanca buscan que se incluya el tema en la declaración final. Biden, en un viro en su política, autorizó a Ucrania a usar misiles estadounidenses de largo alcance en territorio ruso, y la respuesta del Kremlin no se hizo esperar. Si tal decisión se ha tomado y se ha notificado al régimen de Kiev, entonces esto significa una nueva ronda significativa en la escalada de la tensión. Esta es también una situación cualitativamente nueva desde el punto de vista de la participación de Estados Unidos en este conflicto. De acuerdo a un alto funcionario de la Casa Blanca, la delegación de los Estados Unidos ha estado presionando dentro de las negociaciones que están construyendo la declaración final de este evento que se dará a conocer este martes para que se incluya el tema de Ucrania. Hay que recordar que en India se hizo con un lenguaje que fue ambivalente y esto podría suceder debido a la presencia de Rusia y el apoyo que ha tenido Lula con ese país. Al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos se reunirá con el mandatario brasileño este martes y durante la jornada del lunes se encontró cara a cara por primera vez con la líder de México, pero también con el primer ministro de Canadá. Gracias, Celia. Y esta cumbre la inauguró el presidente Luis Ignacio Lula da Silva con una controversial propuesta para superar la pobreza y el hambre en el mundo. Adriana Núñez Rabascal, ¿de qué se trata y cuáles temas se perfilan en esta reunión?
En líneas generales, la cumbre del G20 justamente en el año 2024 ha versado sobre el lema de planeta sostenible y superar las desigualdades. Ahora Lula da Silva pone en la agenda algo que ya ha estado manejando durante todo el año y es gravar las fortunas de los multimillonarios para así erradicar la pobreza. Así lo hizo justamente en el foro de líderes del G20 en Río de Janeiro. La propuesta del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es cobrar un 2% de su patrimonio anual a las 3.000 personas más ricas del planeta para paliar el hambre. La medida forma parte de la Alianza Global contra la Pobreza y el Hambre que lanzó durante la inauguración de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Compete a los que están de vuelta. Corresponde a los que estamos alrededor de esta mesa la tarea ineludible de poner fin a esta plaga que avergüenza a la humanidad. Con el impuesto que promueve Brasil, se podrían recaudar unos 250.000 millones de dólares, según los asesores de Lula. España acompaña este gravamen. Estados Unidos dice que lo evaluará y que incluso el presidente Joe Biden podría hablar del tema en su reunión bilateral con Lula el martes. Pero Estados Unidos usualmente no se declara en apoyo a alguna de esas propuestas tan específicas con anticipación. Creo que en estos 2 días, hoy y mañana, vamos a ver que otros países también se suman y qué otras opciones de financiamiento pueden haber. La prensa argentina ha reseñado que el presidente Javier Milei podría rechazar el impuesto que Brasil impulsa. Yo no tengo esa información. No tengo esa información. Si es verdad, creo que es desafortunado. Se busca un consenso. Ese tema ha ganado mucha relevancia en las discusiones del G20, especialmente porque el 2% de impuestos para los súper ricos no significa nada para ellos y podría resolver el problema de que 350 millones de personas pasen hambre. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció un aporte de 25.000 millones de dólares para apoyar programas de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, a la que se han sumado 82 naciones. Por cierto que el presidente de Argentina, Javier Milei, publicaba un comunicado hace apenas minutos en el que dice que firmará con reservas la declaración final del G20, pero se desmarca de temas como justamente hacer que el Estado participe en el tema de salir de la pobreza. A su juicio es el capitalismo de mercado lo que saca a la gente del hambre. Muchas gracias a nuestras enviadas especiales a Río de Janeiro. El presidente electo Donald Trump confirmó este lunes que planea declarar una emergencia nacional y hacer uso del ejército para ejecutar su plan de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Ante esta medida, ciudades como Los Ángeles ya toman acciones. Alex Segura tiene el reporte. Trump utilizó la red Truth Social para corroborar sus planes de deportaciones masivas cuando vuelva a la Casa Blanca, respondiendo con la palabra cierto a Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, quien había publicado detalles sobre la estrategia que prepara la nueva administración. Nuevos reportes indican que Donald Trump tiene previsto declarar una emergencia nacional y utilizar recursos militares para revertir la invasión de Biden a través del programa de deportaciones masivas. La respuesta de Los Ángeles ha sido acelerar los planes para convertir la metrópoli en una ciudad santuario para proteger a los inmigrantes indocumentados. Y en este momento que viene la nueva administración, tenemos que demostrar que estamos con ellos, que los queremos aquí y vamos a hacer todo en nuestro poder para protegerlos. Mientras tanto, organizaciones como Chirla están movilizando a la comunidad, ofreciendo recursos y talleres legales para preparar a los inmigrantes ante posibles redadas y deportaciones. Ahorita, más que nunca, es importante que nos eduquemos como una comunidad para saber cuáles son nuestros derechos, aún en estos tiempos que vienen. El Partido Republicano de Los Ángeles manifestó su oposición a la medida en un comunicado, argumentando que socavaría el Estado de Derecho y pondría en riesgo la seguridad pública de todos los angelinos. La ordenanza anunciada por la alcaldesa Karen Bass busca fortalecer la protección para los más de 3,7 millones de migrantes que residen aquí en el condado de Los Ángeles, muchos de ellos en situación indocumentada. Una medida que llega justo cuando faltan 2 meses para el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Y el presidente electo Donald Trump le sigue dando forma a su equipo de gobierno. Ya nominó al secretario de Energía y a la nueva vocera de la Casa Blanca, quien sería la mujer más joven en ocupar el cargo, Carolina Valladares. ¿Qué vendría detrás de estas nominaciones? Jasmine, sí es cierto que no todos los cargos requieren la confirmación del Senado, sí algunos de ellos, especialmente los más importantes, así que se avecina un periodo de entrevistas entre legisladores y los nombrados por Donald Trump. Un periodo que terminará en enero, ahí es cuando empezarán las votaciones, y si bien algunos legisladores han mostrado sorpresa tras conocer los nombres de los elegidos, también en las filas republicanas es cierto que difícilmente, si nos atenemos a la historia, votarán en contra, y es que hay que remontarse a 1989 para encontrar el caso más reciente de un nominado de un presidente entrante que no obtuvo el apoyo del Senado. Sigue el goteo de nominaciones y nombramientos del presidente electo Donald Trump, a quienes lo acompañarán durante su segundo mandato. En un puesto que requiere confirmación del Senado, Trump propuso a Brendan Carr como presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Es un guerrero de la libertad de expresión y ha luchado contra las leyes regulatorias que han sofocado las libertades de los estadounidenses y ha frenado nuestra economía. Brendan Carr, actualmente republicano de más rango en esa agencia encargada de regular las telecomunicaciones, es un fuerte crítico de China y de las políticas de telecomunicaciones de la administración Biden. La semana pasada escribió a los gigantes tecnológicos, entre ellos Apple y Microsoft, para reclamarles que habían tomado medidas para censurar a los estadounidenses. Lo que está tratando de hacer aquí es básicamente construir un círculo de confianza en el que pueda contar con su gente en estos diversos roles en toda la administración para ejecutar sus políticas de la manera que él quiera. Durante el fin de semana, Trump también eligió a Chris Wright para dirigir el Departamento de Energía. Firme defensor del uso de combustibles fósiles, ha calificado de alarmista a los activistas del cambio climático. Si el Senado confirma, Wright reemplazará a Jennifer Granholm, partidaria de los vehículos eléctricos y las fuentes de energía renovables. En uno de los nombramientos que no necesita confirmación del legislativo, Trump eligió a Caroline Leavitt como secretaria de prensa de la Casa Blanca. Tengo la máxima confianza en que ella sobresaldrá en el podio y ayudará a transmitir nuestro mensaje al pueblo estadounidense. Dicen sus asesores que Leavitt se ha ganado su cariño por su ardiente defensa de Trump. De esta forma, a sus 27 años se convertirá en la persona más joven en ocupar el cargo. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Tras las elecciones que le dieron la victoria a Donald Trump como presidente, autoridades reportan una ola de mensajes de texto ofensivos. Los más recientes han sido enviados contra hispanos y personas de la comunidad LGBT. La historia con Ángela González. Mensajes de texto y correos electrónicos con nombres propios y que hacen referencia a la esclavitud han sido enviados a personas de color. Los destinatarios de una segunda ola de mensajes incluyen a hispanos y miembros de la comunidad LGBT y hacen referencia a deportaciones, según el FBI, que en un comunicado dijo: los destinatarios de los mensajes de texto ahora se han ampliado a estudiantes de secundaria, así como a las comunidades hispanas y LGBTQIA+. Algunos informaron que se les dijo que fueron seleccionados para la deportación, para presentarse en un campo de reeducación. Monette Miller, publicista en Atlanta, Georgia, fue una de las personas que recibió mensajes racistas en donde pedían a individuos afroamericanos presentarse a una plantación de algodón. Fue tan impactante e inmediatamente respondí el mensaje. Pregunté quién es, qué grosero, y luego incluso intenté llamar. Fue entonces cuando descubrí que era como un mensaje de texto falso. Algunos de los textos hacían referencia a la victoria electoral de Donald Trump, aunque su campaña dijo no tener nada que ver con esto. Destinatarios de estos mensajes temen un retroceso en los derechos civiles y que el nuevo gobierno ponga fin a los programas federales de diversidad e inclusión. Es verdaderamente preocupante y estamos tomando cartas en el asunto. Por un lado, investigando para tratar de identificar la fuente de estos mensajes. Como se imaginarán, con la tecnología hoy en día es bastante fácil enmascarar números de teléfonos. Hasta el momento se desconoce los emisores de estos mensajes. El FBI y otras agencias gubernamentales han dicho que están investigando. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Pasamos ahora a Honduras, el país de Centroamérica más afectado por la tormenta tropical Sara, que causó al menos 3 decesos en la región y ha dejado aislados a varios departamentos. Óscar Ortiz nos informa desde Tegucigalpa.
Más de 120.000 afectados por inundaciones y deslizamientos que dejaron incomunicados a varios departamentos es el saldo de daños ocasionados en Honduras por la tormenta Sara, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Tenemos familias afectadas, tenemos 29.267, damnificadas 4.215, evacuadas 1.985, albergadas. Más de 7.600 personas recibieron asistencia en diferentes zonas de Honduras. Al menos 2.700 fueron evacuadas y 1.920 han requerido albergue. Al menos 2 personas perdieron la vida. La presidenta Xiomara Castro anunció la movilización de recursos y personal para atender la emergencia. Entendemos que hay sectores que en este momento, por las condiciones de lluvias e inundaciones, todavía no hemos llegado para poder atender, pero inmediatamente tendremos presencia en estos lugares. El fenómeno climático ocasionó también daños en Nicaragua, donde una persona permanece desaparecida y 2.000 más fueron evacuadas. Belice reporta varias zonas inundadas y en México, al menos 6 estados están bajo alerta por las intensas lluvias. A pesar que la depresión tropical Sara abandonó el país, las autoridades aún se mantienen alerta por los remanentes de lluvias que podían provocar inundaciones en otras partes del territorio hondureño. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. En instantes, huelga de trabajadores amenaza al sector hotelero de Las Vegas. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Mama, te ayuda. Mama, te ayuda. Ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытай. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположу, не предсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. La aerolínea Spirit se declaró en bancarrota tras enfrentar una larga serie de pérdidas financieras y dificultades con su intento de fusión con JetBlue. La aerolínea de bajo costo asegura que continuará operando con normalidad y sin interrupciones para los pasajeros durante un proceso de reestructuración. A pesar de las dificultades, Spirit espera reducir su deuda en casi $800 millones y salir de la quiebra a principios del 2025. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto, ya que enfrenta una creciente competencia y altos costos operativos. Y en Las Vegas, centenares de trabajadores del Hotel Virgin se mantienen en huelga en busca de mejores condiciones laborales. Adriana Arévalo nos informa cómo el paro podría impactar a la industria hotelera de esa ciudad.
Más de 700 trabajadores organizados por el sindicato culinario han denunciado la falta de aumentos salariales en años recientes y condiciones laborales que afectan su calidad de vida. El sindicato y Virgin Hotels no han logrado llegar a un acuerdo para abordar las principales preocupaciones de los empleados en busca del nuevo contrato laboral. Porque queremos un futuro mejor para nuestra familia, queremos el aumento, queremos lo que nos deben para atrás, todo. Queremos un contrato como todos los demás casinos. De acuerdo con los empleados, sus salarios no han sido ajustados desde el 2020, mientras que las demás propiedades del área gozan de mejores beneficios. En el cuarto día de demostraciones frente a la propiedad hotelera, los empleados guardan la esperanza de que se llegue a un acuerdo pronto, especialmente teniendo en cuenta que esta semana la Fórmula 1 trae a miles de visitantes a la ciudad. La inflación ha aumentado y el hotel no cobra lo mismo. ¿Por qué no cobra los rates del 20? Porque no es rentable. Igual para nosotros ya no es rentable cobrar lo mismo. Hace unos días, el Hotel Virgin dijo en un comunicado que está totalmente comprometido a encontrar una solución justa. El sindicato culinario ha afirmado que seguirán aquí hasta que logren sentarse en una mesa de negociaciones de nuevo y consigan el acuerdo que están buscando para un nuevo contrato. Mientras tanto, invitan a todos los turistas y visitantes que ya tienen reservaciones para hospedarse aquí a que las cancelen y busquen alguna otra de las propiedades de la ciudad de Las Vegas. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Avanza la carrera electoral en Bolivia. En breve exploramos los retos que enfrenta el liderazgo del partido oficialista. El futuro del libre comercio y las políticas ambientales marcan el Foro Económico Asia-Pacífico APEC. Hoy las energías renovables, todo lo que son las inversiones que están vinculadas al desarrollo de transiciones energéticas fundamentalmente son relevantes. El problema es que nuestro desafío es mucho más complejo que solo lo que va a hacer Trump en Estados Unidos o no. Hay ciudades de Estados Unidos que van a seguir impulsando sus energías verdes, pero ya no es suficiente solo eso. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre, importa. Este fin de semana, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a decenas de opositores detenidos durante las protestas posteriores a la elección del 28 de julio. Álvaro Elgarra nos tiene el reporte. Autoridades venezolanas liberaron durante las últimas horas a más de un centenar de personas que habían sido detenidas durante las protestas que estallaron contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Esta acción que tiene como centro la reunificación familiar consolida el compromiso de las instituciones venezolanas. Al reunirse con sus familiares, Andrés Galea aseguró que nunca perdió la fe en Dios y en que saldría de la cárcel. Niega ser un delincuente. Como todos somos inocentes, esto es un proceso que no se esperaba y que lleva su tiempo. Javier López relató que lo que vivió en el centro penitenciario no fue nada fácil.
Pasamos hambre, pasamos sueño, pasamos sed, pasamos ronchas, inquietudes, torturas, muchas cosas se pasaron allá adentro. El recién electo presidente de la Federación de Centros Estudiantiles del país, Miguel Ángel Suárez, anunció que continuarán exigiendo pacíficamente la liberación de todos los jóvenes presos. Que se liberen a todos los miembros de la comunidad universitaria que aún están detenidos de forma arbitraria. La ONG Foro Penal contabiliza la excarcelación de 131 detenidos postelectorales y asegura que permanecen más de 1.700 privados de libertad por causas políticas. Este lunes, en horas de la noche, está pautada una vigilia impulsada por familiares para exigir más liberaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. A 9 meses de las elecciones presidenciales en Bolivia, polémicos fallos judiciales avivan la disputa por el liderazgo en el partido oficialista. Esto mientras surgen varias alternativas opositoras al gobierno de izquierda. Fabiola Chambi nos informa. Una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó reconocer a una nueva dirección del oficialista Movimiento al Socialismo, afín al mandatario Luis Arce, y dejar fuera de la cúpula al expresidente Evo Morales, quien lideró el partido de izquierda por más de 2 décadas. Un fallo previo de esta misma sala judicial ya había ratificado que el expresidente Morales no puede volver a ser candidato. Un nuevo capítulo en la disputa rumbo a las elecciones de 2025. Ser anti-Evo, yo digo compañeros, ser anti-Evo es ser anti-trópico de Cochabamba, anti-indígena y anti-revolucionario. Seguidores del expresidente Evo Morales consideran que el fallo no tiene validez porque observan que los magistrados están prorrogados en sus cargos, pero el gobierno defiende la decisión. Somos un Estado de Derecho, existen normas, leyes que hay que acatar, que hay que cumplir. Más de una decena de partidos, agrupaciones y alianzas políticas han hecho pública su intención de participar en la contienda electoral y ya comenzaron con la recolección de firmas para su habilitación. Por otro lado, algunos opositores buscan consenso para un candidato único que le pueda hacer frente al movimiento al socialismo. En estos últimos 20 años, el MAS ha ido hundiendo a nuestra nación. Tenemos que estar todos unidos si es que queremos sacar Bolivia adelante. Según el Tribunal Supremo Electoral, el plazo para el registro de alianzas electorales de los comicios del 17 de agosto de 2025 es en febrero. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Breve pausa y ya regresamos. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com.
Se acerca la Navidad y varias ciudades alrededor del mundo empiezan a iluminarse. En Londres, el famoso tiranosaurio Rex del Museo de Historia Natural ya luce su nuevo suéter navideño y los jardines botánicos de Kew brillan con su espectacular ruta de luces. En Viena, los mercados navideños ya abrieron sus puertas, mientras que en Himmelpfort, Alemania, Santa Claus empezó a recoger las cartas de los niños. Y por supuesto, en Nueva York, el emblemático árbol del Rockefeller Center está listo para iluminar la ciudad y marcar el inicio de estas festividades. Los dejamos con estas imágenes. Nos vemos nuevamente mañana en una nueva emisión del Mundo al Día.